Bien, buenas tardes con todos, señores. Estamos aquí el día de hoy para continuar con la parte de ayer y para introducir un poquito el siguiente tema, ya que nos toca en la unidad 2, lo que se refiere a modelos de entrenamiento. Ahora, como les había comentado ayer, el día de hoy vamos a mm, repasar un poquito los temas de dos códigos. Déjenme ver, mejor voy a abrir el de acá. Ya, para ir revisando ya para finalizar un poquito lo de la primera unidad en lo que se refiere a el aprendizaje automático y el uso de la librería, el Scikit-learn. Déjeme presentar mi pantalla para que pueda ver completamente lo que yo estoy viendo. Listo. Ya. Aquí tengo tres archivos de los cuales están con ustedes en el Classroom, en la parte de recursos académicos. Estos tres códigos, el de clasificación, de regresión y aprendizaje automático, ya aplicado a un pequeño entrenamiento. Ya, nosotros al momento solo hemos visto cómo utilizar las herramientas que ya existen para generar ciertos códigos y proyectos de aprendizaje automático. Hacer algunos cambios aquí, acá, más allá, no hay mucha dificultad en ello. Sin embargo, solo hemos aplicado las librerías, pero no hemos ahondado en con lo que es los modelos de entrenamiento, que es lo que esto es lo que se realiza. Acuérdense que la inteligencia artificial necesita entrenarse con datos, pero necesita lo que son parámetros o los hiperparámetros que ya los vimos, necesita una evaluación y métricas para medir la eficiencia del código o del algoritmo, lo del algoritmo en el problema que nosotros tenemos. Y también cuáles son los datos o tipos de datos de entrenamiento que les vamos a facilitar a esta inteligencia artificial. Dicho todo esto, estos tres códigos pues relatan una de los usos más comunes que se tienen en este tipo de modelos. Al menos con la librería del Scikit-learn, en lo que es tema desde el punto de vista de Python, ya lo hemos realizado. Por ejemplo, en este que son los datos de entrenamiento para simular un historial de correos para que detecte si un correo es spam o no es spam. O sea, spam o es ham, un correo legítimo. Luego lo que hace es ir transformando, ir viendo, ir revisando. Pero si ustedes se dan cuenta, en los famosos correos de entrenamiento son frases. Pero estas frases, ¿en dónde están escritas siempre? Están escritas en el asunto de los correos que son recibidos. Por eso es que se hace un poco más, vamos a decir, se hace más sencillo que la IA lea los encabezados de los correos para detectar el asunto y vaya detectando estas palabras. No lee los correos en su totalidad como tal, solo está viendo los encabezados. Sin embargo, nosotros decimos que son los datos de entrenamiento y estos son los correos que están llegando. Punto. Luego de todo esto, se probó con nuevos correos para ver si tenía una reinterpretación o se interpretaba de la misma forma y sí, detectaba que esto es correo legítimo, esto no es correo legítimo y lo presentábamos como un resultado. Pero todo esto tiene que ver con la librería Scikit-learn, el Feature Extraction, Naive Bayes
que es un algoritmo que es de un método de aprendizaje pero supervisado, y el Multinomial NB, el Naive Bayes Classifier por Multinomial Models. Es otro tipo de modelo que utiliza temas de clasificación y evaluación. Ya, pero esto es un ejemplo demasiado práctico. En la parte de los laboratorios de clasificación, nosotros teníamos que muchos modelos y muchos modelos de selección, y teníamos algunas librerías. Por ejemplo, está Logistic Regression, que es un clasificador y se va aplicando, se va aplicando lógica regresiva para, ¿cómo es? Ir clasificando y reclasificando la información que nos vamos a darle los, en los samples, en las muestras. Y luego le dábamos nada más o mostrábamos cómo se calculan las métricas y mostrar el reporte de clasificación. Y también este de aquí, la matriz de confusión, que no es nada más ni nada menos que lo que me permite, lo que me permite evaluar el accuracy, es qué tan coherente es este tema de clasificación. Alguien que se acuerde qué es o a qué se refiere una matriz de confusión. ¿Quién se acuerda qué es una matriz de confusión? Ahí se los dejo en la pantalla. Solo tienen que leerlo. Am, la matriz de confusión es una tabla que mide el rendimiento de un modelo. Sí, pero más que una clasificación, es una representación visual, pero de datos en específico. Está ahí, justamente está ahí, solo tiene que leerlo nada más. En donde dice Computer Confusion Matrix to Evaluate de clasificación y definición en confusión matrix, en cual está en En las- inglés. Ajá, está en inglés. Ustedes están en cuarto, Sí, ya han aprobado los módulos de ya. inglés. Y cuál en el número de observaciones, cuál todo el grupo y predicciones dentro del grupo eh, en una clasificación binaria Ya, de es fuentes justamente, negativas, falsas just- negativas, sí, verdaderas sí, positivas. Bueno, y más o menos con mi inglés de Open ya. English. Justamente ahí lo que usted acaba de decir, señor Sankan, muchas gracias, es lo que contiene una matriz de confusión o confusion matrix, que es una clasificación binaria. ¿Por qué? Porque legalmente solo tengo dos estados, verdadero y falso, o positivo o negativo, como quiera llamarle. Pero dentro de estos positivos y negativos voy a tener valores que la matriz no le va a importar mucho qué es lo que tiene, sino cuánto tiene. Por eso le dice aquí the count, la cuenta, lo que él va a contar, cuántos datos tiene que caen en esa clasificación, de un negativo verdadero, un falso negativo, un positivo verdadero y un falso positivo. ¿De qué nosotros nos tenemos que cuidarnos cuando estamos aplicando este tipo de algoritmos, este tipo de modelos, en los falsos positivos y los falsos negativos? Pero ¿eso cómo se consigue? Eso se consigue cuando uno está con los modelos de entrenamiento como tal, porque yo puedo regresar al modelo, irlo variando
y aplicando ciertos ajustes que ya lo vamos a ver en unos minutos para que los falsos negativos y los falsos positivos no sean una predominancia, o al menos que si me den una, ¿cómo se diría? Me den una métrica de que siguen un patrón para detectar si es que tengo unos datos que no son coherentes. ¿Ok? O sea, todo esto de aquí va de la mano. Primeramente, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Tengo que cuidar qué datos voy a utilizar. Los datos, si voy a usar un data frame o voy a utilizar datos en tipo matriz, o sea, datos con dimensiones, perdón. Justamente ahí es donde yo tengo que aplicar lo del preprocesamiento de datos. ¿Qué es eso? Ya sabemos que es un preprocesamiento de datos. Limpiar, así lo tengo en una tablita y tengo que ir limpiando esa tabla, esos datos, para que lo que no compete con lo que estoy analizando simplemente sea descartado, no lo vaya ni siquiera a procesar. ¿Ok? A eso se refiere con el preprocesamiento de los datos. Luego, del preprocesamiento de los datos, tengo que hacer algo diferente que se llama la aplicación de los modelos, al menos de lo que nosotros hemos visto. Con el aprendizaje automático, lo que hemos visto es la aplicación de los modelos. Pero esta aplicación de los modelos, nosotros tenemos que detenernos en los modelos en sí, que ya les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque los modelos de entrenamiento como tales son fundamentales al momento de, de variarlos o aplicarlos. Esperen un segundo, por favor. Listo, jóvenes. Disculpen que me estaban hablando por acá. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, ya. Los conceptos del entrenamiento de modelos. Primeramente, antes de ingresar a los modelos, porque aquí lo que tengo simplemente es una pequeña pastilla, pero me puse con Gemini para ampliar esta información. Bueno, esto es la introducción, eso ustedes lo pueden llevar. Y los tipos de aprendizaje de entrenamiento de modelos, algo que nosotros ya lo conocemos, que son los aprendizajes supervisados, los no supervisados y los que son por refuerzo. Aquí simplemente está una línea en donde los ejemplos, cuáles son los aprendizajes, cuáles son los aprendizajes supervisados, para qué se utilizan, lo supervisado, cuáles son los ejemplos en donde se utilizan también y por refuerzo, cuál es justamente lo que se utiliza. Una consulta les hago a todos aquí. Estas inteligencias artificiales que tenemos para, por ejemplo, que tiene X o Twitter en lo que es el famoso Grok y el Nano Banana de Gemini de Google y y vamos a llamarlo así, la generación de imágenes de Estudio Ghibli. ¿Qué tipo de aprendizajes esas tres IAs de generación de imágenes usted cree que clasificarían aquí? ¿Supervisado, no supervisado o por refuerzo? Ah, la forma que entrenaron la IA para poder imitar lo que es el estilo Ghibli, se Ok. usó, se usó lo que es IA generativa, algo así. Bueno, es una IA, O, una IA generativa, eso es correctísimo. Pero si usted tuviera que encasillarlo en un tipo de aprendizaje de lo que tiene usted aquí, ¿en cuál usted cree que estaría? ¿Por refuerzo, no mm, supervisado o supervisado? estoy entre refuerzo y no supervisado. Ok, gracias, señor Sankan. ¿Alguien más quisiera compartir alguna opinión? ¿En cuál usted cree que entraría eso?
equivoqué. Vamos a ponerlo aquí. Espérame que voy a abrir otra pestaña en otro lado, ya. Ya mismo regresamos a esa. Bien, yo les diría, bueno, perdón, su compañero dice que está entre no supervisado y por refuerzo. Vamos a ir descartando uno por uno. El aprendizaje supervisado dice que utiliza datos etiquetados. ¿A qué se refiere con los datos etiquetados? Los datos etiquetados se refieren a que usted le pone, obviamente, usted tiene, qué sé yo, esta botella de agua y usted le pone una etiqueta indicándole que esto es una botella de agua. Y el modelo va a saber que va a buscar algo igual y lo va a ver como una botella de agua. El no supervisado dice con datos no etiquetados. Quiere decir que va a ir aprendiendo por agrupación y lo que se conoce la reducción de dimensionalidad. ¿Qué es eso de ahí? Que simplemente los datos que yo no les voy a poner una etiqueta, sino que va a ir aprendiendo qué cosa? Patrones. ¿Ok? Y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo me dice que aprende a través de la interacción con un entorno. De todos estos modelos de IA generativos, el estudio, para hacer solo del estudio Ghibli, para centrarnos en ese, ¿con qué estaba interactuando esa IA? ¿Con algo supervisado, no supervisado, o usted cree que es por refuerzo? ¿Con quiénes estaba interactuando y en qué entorno estaba interactuando? ¿Qué cree usted? Yo me voy por el lado de que es aprendizaje por refuerzo. Algo que usted debe conocer. El, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje por refuerzo es un concepto que no es nuevo. En el tema de educación, el aprendizaje por refuerzo se lo utiliza con dos, vamos a, por eso los voy a decirle dos, por dos vías. El aprendizaje por refuerzo positivo y el aprendizaje por refuerzo negativo. A pesar de que uno tiene una mal y otro tiene una negatividad, a nosotros siempre nos han hecho un aprendizaje por refuerzo. A qué se refiere todo este aprendizaje por refuerzo? Que usted le muestran un tema que no lo conoce o no lo conoce en profundidad. Cuando a usted le envían, cuando usted tiene que realizar un ejercicio, vamos a llamarlo en matemáticas, casillémonos en matemáticas. Cuando usted hace un ejercicio similar al que el profesor hizo en la pizarra, usted está aprendiendo por refuerzo, porque primero usted aprendió bajo una supervisión del docente, porque estaba viéndolo, y luego usted en el taller, en el ejercicio que usted hizo solo en clase, usted aprendió por un refuerzo, por un refuerzo. Luego, esa misma tarea con un ejercicio similar lo hace en casa. También es un aprendizaje por refuerzo. ¿Por qué? Porque usted está interactuando en un entorno. ¿Cuál es su entorno? Su entorno es el cuaderno de cuadros. Vamos a decir así, su calculadora, sus lápices, sus plumas. Todo eso es su entorno. No se encasilla solo que lo hace en la escuela, lo hace en el colegio, en la universidad, tecnológico o lo hace en casa. No, usted está utilizando un entorno que es el entorno físico que es su cuaderno. Y al estar repitiendo un mismo ejercicio o un mismo tipo de ejercicio, usted está
aprendiendo los patrones que tienen ese tipo de ejercicios. Y en su cerebro lo que hace es unas conexiones para que esa información se vaya solidificando en su área lógica abstracta. ¿Ok? Todo eso se genera el simple hecho de enviar un taller o enviar una tarea a casa cuando estábamos en colegio o en escuela. En nuestro medio, nuestro entorno, ¿cuál es el entorno digital? Así que cuando usted vea un taller, una investigación, una tarea, no es porque a mí se me ocurrió o quiero hacer alguna cosa diferente. Todo es parte de un proceso de aprendizaje. Porque mientras usted lea y practique lo que ya se vio, así sea como en el Chavo, yo me lo sabía con manzanas, pero ahora te lo tienes que hacer con naranjas, pues es un poco de aprendizaje por refuerzo. Y la IA generativa de imágenes, en este caso el estudio Ghibli, fue un aprendizaje supervisado primero y luego fue por refuerzo, pero se quedó con aprendizaje por refuerzo porque estaba interactuando en un entorno. ¿Cuál era el entorno de esta IA? El entorno era las cuentas de X o la plataforma de X. ¿Con quiénes interactuaba? Interactuaba con todos los usuarios. Cometía errores y luego de esos errores se iban haciendo ajustes y luego daba una mejor calidad o un mejor resultado. No sé si ustedes se acuerdan que hubo una pequeña época en donde hablaban de un genio que dice que estoy con tal cosa porque el genio malinterpretó mi deseo. No sé si alguno habrá leído eso. Circuló bastante también, creo que a la par. Creo que fue el año pasado, no recuerdo bien. Fue en la segundo semestre del año pasado. Ya, eso de ahí también eran imágenes creadas con inteligencia artificial, pero ¿qué se le estaba dando a esa inteligencia artificial? Se le estaba dando, que estaba, que aquí estaba. Creo que estaba, por aquí creo que lo ves, aquí, en la materia de confusión, se le estaba dando bastantes falsos positivos. ¿Por qué digo que se le estaba dando falsos positivos? Porque a pesar de que uno escribí, o al menos en esa tendencia, las personas trataban de escribir una frase, tenía una doble interpretación. ¿Cuál es el problema con este de la doble interpretación? De que la máquina, a pesar de que es una inteligencia artificial, debe tener justamente reglas claras, una estructura. Si usted es muy amplio o muy vago en el prompt que se le llama, la inteligencia artificial no va a poder adivinar hacia dónde va. Pero de tanto que va a entrenarla, va a tener o va a comprender o va a hacer una regresión, aplicando esto de aquí, una regresión para ver cuál es el patrón que el usuario en específico siempre quiere decir cuando dice, qué sé yo, cuando digo manzana, es que quiere saber cuáles son, dónde venden, qué sé yo, los pasteles de manzana, se me ocurre. ¿Ok? Así es como funcionan estos pequeños grandes modelos de entrenamiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? En estos momentos, yo les voy a mostrar esto. Déjenme solo mostrar solo la ventana para no ver toda la pantalla porque
Se me está consumiendo la batería. Y lo que está en esta pantalla, quiero que, no todos, pero usted escoja alguno de ellos y trate de buscar o ampliar esta información. ¿Por qué? Porque estos conceptos le va a dar a usted las pautas para conocer cómo aprende una inteligencia artificial. Se dice que nosotros al momento hemos hablado de las fórmulas, como dice ahí, algunos modelos, algoritmos, cómo se los vuelve a aplicar. Pero hay algo que ha quedado en el aire, que es el concepto de cómo aprende una inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a estar les voy a dar unos 10 a 15 minutos para que usted amplíe estos conceptos y me hablen de alguno de ellos. ¿Ok? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es, ¿Cuál es el fundamento para que eso esté ahí escrito? ¿Ok? Bien. En resumen, estos conceptos, por favor, búsquenlos, pueden usar la IA, el Gemini mismo que lo estoy utilizando y amplíen esa información. Puede mostrarlo de manera de tabla, como un cuadro comparativo, un mapa mental, como usted lo desee. ¿Ok? En 15 minutos los molesto nuevamente. Bien, jóvenes, ya pasaron poco más de casi 20 minutos. Ahora, ¿qué encontraron o cómo ampliaron la información? De la primera yo amplifiqué, pero también que mostrarle un prong, también había que hacerle o No, no. no es necesario. Por el momento no es necesario. Le digo entonces lo que Sí, correcto, no hay problema. pesos y sesgos. Ya, los pesos y sesgos constituyen los parámetros fundamentales que permiten a una inteligencia artificial aprender a partir de los datos. Son los elementos que se modifican durante el entrenamiento para que el modelo mejore progresivamente sus predicciones. ¿Qué son los pesos? Los pesos representan la importancia que el modelo asigna a cada dato de entrada. Cuando la IA recibe información, no todos los datos tienen la misma relevancia para resolver el problema. Los pesos permiten indicar qué características deben influir más en la decisión final. Ejemplo, si una IA debe determinar si una persona debe obtener un crédito bancario, puede analizar variables como ingreso mensual, historial crediticio, edad, nivel educativo. Durante el entrenamiento, el modelo puede descubrir que el historial crediticio tiene más influencia que la edad. Como resultado, asignará un peso más alto al historial crediticio. Matemáticamente, los pesos multiplican los valores de entrada para aumentar o disminuir su impacto en el resultado. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son valores adicionales que permiten desplazar o ajustar los resultados generados por los pesos. Su función es proporcionar mayor flexibilidad al modelo para representar relaciones complejas entre los datos. Sin el sesgos, muchas funciones matemáticas utilizadas en redes neuronales serían ilimitadas y producirían resultados menos precisos. Puede compararse con la calibración de una balanza. Aunque la balanza está correctamente construida, puede necesitar un pequeño ajuste para reflejar con precisión el peso real de un objeto. ¿Cómo aprender los pesos y sesgos? Al inicio del entrenamiento, estos parámetros suelen generarse aleatoriamente. Posteriormente, 1. El modelo realiza una predicción. 2. Se compara con el resultado correcto. 3. Se calcula el error. 4. Los pesos y sesgos se modifican ligeramente. 5. El proceso se repite miles o millones de veces. Este procedimiento permite que el modelo encuentre gradualmente la combinación de parámetros que producen los mejores resultados.
Importancia en el aprendizaje profundo. Claro, sí. En modelos modernos, como las redes neuronales profundas, pueden haber millones o incluso miles de millones de pesos y sesgos. Por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial, traductores automáticos, asistentes virtuales, modelos de lenguaje como ChatGPT. Todos dependen del ajuste continuo de estos parámetros para aprender patrones complejos. Analogía. Imagina una consola de sonidos con cientos de controles. Cada perilla representa un peso o sesgo. El entrenamiento consiste en ajustar cada control hasta obtener la mejor calidad de sonido posible. Bien, gracias, señor Franco, nuevamente. Justamente lo que su compañero estaba indicando, los pesos y los sesgos, en pocas palabras, es lo que se tienen, se tienen a consideración. Es como que usted estuviera en algo, qué sé yo, vamos a llamarlo un pequeño juicio, vamos a decir de esa forma. En la televisión a veces uno ve que tienen que una persona está siendo acusada de cierto tema, pero justamente se van viendo los atenuantes del evento, no solo basarnos en lo que los reportes y demás, sino tratar de entender qué es lo que sucedió y por qué sucedió. También ustedes saben que al momento que agarran a una persona, cuenta bastante si tiene o no antecedentes penales. Ya, más o menos así es una analogía que se lo puede comentar. Vamos a ver aquí. Indicó algo la señorita Bautista, los pesos y sesgos, ok. Lo de la función de pérdida, ajá, está muy bien, ya. Listo, gracias señorita Bautista. ¿Alguien más quiere comentar algo que la información que se ha ampliado, como lo han hecho sus compañeros? Señor Sancán, creo que solo estamos los tres aquí. Mande, profesor. ¿Usted quisiera compartirnos algo adicional, algo más sobre este tema? Bueno, por lo general, al momento que una IA empieza a utilizar información para su propio algoritmo, por lo general se suele dar ciertos tipos de comandos o ciertos caracteres, más o menos para que una IA pueda desarrollar o poder imitar ciertos estilos, se necesita alimentar a la IA con con ese mismo tipo de material. Por un ejemplo, si le pides a una IA recrear una manzana, tienes que mandarle referencias de una manzana para que se vaya alimentando de esa información para que más adelante, si llegas a pedirle una manzana, te hace una manzana. Aparte de que no, algo interesante que también estoy investigando es Ujú. que las IAs tienen su propia personalidad ya definida, pero no se demuestra con facilidad. Si ya si tenemos en cuenta como ChatGPT o ¿cómo se dice? IAs de uso libre, han desarrollado un dialecto así como el de nosotros, utilizan jergas o responden de formas cortas como una persona así en general, ya que desarrollan un mismo tipo
de forma, o sea, un propio dialecto, ya dependiendo de cómo la persona interactúe con la misma IA. Ah, ok. Sí, justamente, gracias, señor Sankan. Hay que estar bien, perdón, hay que ingresar bien lo que son los parámetros para obtener un resultado, no digamos un buen resultado, sino un resultado que nosotros esperamos. Ok, estos conceptos de ya su compañero, uno de sus compañeros ya ahondó en el tema de pesos y sesgos y yo voy a continuar con lo que es la función de pérdida o la loss function. Si bien es cierto, cuando uno trata de ejecutar o de revisar algún modelo de cualquier cosa, no solo de IA, sino de cualquier cosa, uno trata de ver qué tan acertado es. En cambio, el loss function significa qué tan equivocado es el resultado que arroja la IA en este caso. Es decir, no se mide el número de aciertos, sino que se mide el número de pérdidas o el número de fallos. Si este número es muy alto, la IA obviamente no sirve. O sea, no es que no sirve la IA, sino que ahí tenemos que tomar una decisión en la revisión. O revisamos los datos que la estamos alimentando, o simplemente el modelo que hemos escogido no es el adecuado. Porque acuérdense que hay modelos que se ajustan a ciertos parámetros, a ciertas cosas, y y hoy se necesitan otros tipos de IAs que necesitan un poco más de configuración, que tienen que ser más robustas para poder ejecutarse de forma correcta. Dice que si es cercana a cero, la IA está aprendiendo bien. Es decir, mientras la función de pérdida sea menor, nunca va a ser cero, eso a ustedes no les quepa la menor duda. Nunca será cero, pero siempre será un valor cercano a cero. Quiere decir que el aprendizaje está haciendo bien. En en la primera generación, regresando al tema de la IA generativa, en el tema de generación de imágenes, las primeras imágenes y videos generadas por la IA de seres humanos cometía errores garrafales en ciertas cosas, por ejemplo, personas con 6 dedos o brazos que no deberían estar o que físicamente son imposibles de llevarlos a otro lado. Eso quiere decir que la IA estaba en fase de aprendizaje para generar este tipo de imágenes. Si nosotros hacemos ahora esa generación de imágenes de personas, vamos a tener vamos a tener o enfrentarnos a un modelo que literalmente ya la función de pérdida es cercana a cero. Nunca va a ser cero porque siempre va a cometer un error, pero será cercano a cero. O tal vez comete menos errores de lo que cometía antes. ¿Por qué? Recuerden que esto aprende a través de aprendizajes de refuerzo. Prueba y error, prueba y error, prueba y error y va aprendiendo por el refuerzo. En lo que son las épocas o los epochs y los lotes, los batches. Dice que un batch es un pequeño grupo de datos que la IA revisa antes de ajustar, dice aquí las perillas, pero son antes de ajustar los pesos y los sesgos. Dice, una época es una vuelta completa a todo un conjunto de datos. Generalmente un modelo necesita ciertas cientos de épocas para aprender. Una época es lo que nosotros lo conocemos como ciclo. ¿Qué es un ciclo? Algo que da una vuelta de 360 grados. Es decir, empiezo en un punto y le doy la vuelta y termino en el mismo punto. Eso es 360 grados. Y cada uno de estos pequeños lotes van a estar separados o van a tener una separación tal que cada uno va a contener un grupo de los datos y cada uno se va a ir ajustando primero individualmente y luego se va a ir ajustando en todo el modelo. Esos son los pesos y los sesgos que, dependiendo del grupo de datos que yo tenga de cada batch, va a tener un ajuste. Sin embargo, al momento de unir todo,
esos ajustes, esos pesos y esos sesgos van nuevamente a ajustarse porque no es lo mismo trabajar con algo individual en fases individuales que ya unirlo en un todo. Y ahí lo hacen como que fuera un batch completo. Bueno, un batch que agrupa a otros batches. Y el sobreajuste. Dice aquí que es el enemigo número uno. Ocurre cuando la IA memoriza los datos de entrenamiento en lugar de entender el patrón. Ya, eso es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque el overfitting o el sobreajuste es cuando usted usted está aprendiendo, vamos a llamarle, o usted estaba en sus primeras clases de programación, vamos a decirlo así. En el momento de sus primeras clases de programación, usted hacía en cierto punto escribía ciertos códigos, pero porque estaban en la pantalla o porque siempre fue así. Sin embargo, existe un patrón al momento del aprendizaje de lógica computacional. El patrón es que o el patrón, o es que, sí, el patrón que se sigue o que debería seguirse es que no es que se le da a usted más código o se le da más ejemplos. No. El patrón que debe surgir en su cerebro es que su zona abstracta, su zona lógica, empieza a crecer. No físicamente, sino empieza a crecer en tema de capacidad. ¿Qué pasa si usted continúa haciendo el mismo código o la misma clase de códigos, en la misma clase de códigos todo el tiempo? Su cerebro se va a estancar y no va a aprender, sino que en lugar de aprenderlo, su cerebro lo que va a hacer es mecánicamente a escribir o a copiar y pegar prácticamente un, un código simple, un código o la misma lógica de código, pero con datos diferentes. Un ejemplo que les doy, un algoritmo o un programita pequeño que le permita contar las sillas ingresadas en una lista. Y luego en el siguiente, en lugar de sillas, usted utiliza camas. Luego en lugar de camas, usted utiliza televisores. En lugar de televisores, usted va a usar peras. Es el mismo programa, solo que con datos input diferentes. Pero el funcionamiento es el mismo. Y justamente ese es lo que se conoce como sobreajuste en los modelos de entrenamiento. Que la IA va a memorizar los parámetros o los datos, pero no va a entender el patrón. Nosotros sabemos intrínsecamente y también por intuición que debemos salir de esa pequeña burbuja para poder entender un patrón de comportamiento. En este caso, si hablamos de programación, un patrón de comportamiento de la lista, cómo lo lee, cómo ingreso a los datos y a través de qué ingreso a esos datos. ¿Ok? En resumidas cuentas, el sobreajuste lo que trata de prevenir, perdón, o lo que se tiene que tratar de evitar es eso, la IA, el sobreajuste o el overfitting, que ir entrenando a la IA pero con datos diferentes. ¿Para qué? Para que la IA vaya entendiendo o aplicando los algoritmos necesarios para poder configurar un patrón de comportamiento de esos datos y obtener ciertos resultados esperados. Jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a el tema de la asistencia.
Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacarlos a todos y luego solo voy a poner asistencia a los que estamos aquí y a los que me escribieron por interno. A ver, cierta Bautista, va el señor Franco, el señor Sancan, el señor Sánchez me había hablado que iba a venir para acá con la señorita Castillo y el señor Vergara también estaba aquí, pero me habló que tenía que irse a trabajar. Bien, esto, Ingeniero, yo estoy aquí en el instituto. señorita Bautista, ¿usted está aquí? Sí, estoy en No digo, ¿sí tiene asistencia? secretaría. Ah, ya, gracias. Sí, bien. Bautista, Castillo que me habló, señor Franco que está aquí, el señor Sancan que está aquí, el señor Sánchez que me habló y el señor Vergara que tuvo que retirarse. Listo. Bien, estoy listo. Ya. Con lo siguiente vamos a terminar porque, bueno, estamos pocos estudiantes aquí conectados y luego la siguiente semana, el día jueves, voy a hacer un pequeño resumen de lo del día de hoy en los algoritmos de entrenamiento. El algoritmo de entrenamiento es, como dice aquí la página, es un ciclo. El modelo predice, la función de pérdida mide el error y los algoritmos corrigen los pesos. Los dos algoritmos más importantes que hacen esto posible son la retropropagación, el backpropagation, y el descenso del gradiente, gradient descent. Como recomendación, les sugiero que busquen esto de aquí, gradiente. ¿A qué se refiere? ¿Dónde lo aplico? ¿Cómo se aplica? El gradiente es una regla o una fórmula matemática que no me acuerdo si está ubicada en lo que son los procesos integrales o en los procesos estadísticos, pero tiene que ver con integrales. El primerito, retropropagación, se encarga de repartir las culpas. ¿Por qué? Cuando el modelo se equivoca, al final la retropropagación viaja hacia atrás de la red neuronal para calcular exactamente cuánto contribuyó cada neurona a ese error. La neurona es lo que ya se conoce como lo que maneja la información y tiene una conexión hacia la parte central, es decir, hacia toda la red. La retropropagación, pues nada, no es nada más y nada menos que, como dice la lámina, va a tratar de encontrar cuánto en dónde y cada una de los datos almacenados en toda esta red contribuyó o cuál es en qué grado se equivocó cada una. Descenso del gradiente. El descenso del gradiente dice cómo mover la neurona, es decir, cómo configurarla para, para corregir el error. La regla matemática para actualizar los parámetros de los pesos es esto. ¿Cómo cree que se lee en esto de aquí? ¿Cómo cree que se lee? Ya. Esto de aquí le está diciendo que los pesos se los mide con este omega, pero no es omega, con teta. Teta es igual a el peso menos alfa, que es la tasa de aprendizaje que está aquí, multiplicado por el gradiente de la función j, como es con el argumento teta. Ya, no vamos a ahondar en esta parte porque simplemente esto ya está escrito en un algoritmo. ¿Ok? Así que no se preocupen en entender esta parte
esta parte de aquí porque no la vamos nosotros a ejecutar manualmente. Por gusto, si esto ya está escrito en un algoritmo. Pero son importantes la retropropagación porque me permite identificar quién se equivocó o qué batch de datos está con un error y en qué grado tiene el error, y el descenso del gradiente me permite ajustar los parámetros de cada uno de estos sectores para poder reducir ese error. Ok, bien. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que ya tengan en esta parte? Los algoritmos de entrenamiento, va a haber un pequeño taller donde usted, así mismo lo que hicieron el día de hoy con los conceptos, usted va a tener que ampliar estos pequeños conceptos. Pero aquí simplemente son 3 líneas y están con analogías, así que prefiero que usted amplíe la información y usted lo presente hasta la siguiente clase. ¿Ok? Bien, jóvenes, voy a dejar de presentar mi pantalla y haciendo una recapitulación del día de hoy, pues hemos visto una parte de los códigos de lo que son las clasificaciones, evaluaciones, métricas, los laboratorios de regresión y de clasificación que habíamos visto la semana anterior, y también una y también el último ejemplo de aprendizaje automático en la clásica detección de spam de la detección de spam en un correo electrónico o en un servidor de correos. También también hemos visto o adelantado el tema de los conceptos y los algoritmos de los modelos de entrenamiento. ¿A qué se refiere cada uno? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuáles son los conceptos? ¿A qué se refiere cada uno de ellos? ¿Y qué es lo que necesita usted conocer para poder ejecutar correctamente un modelo? Bien, jóvenes, como estamos solo los 4 aquí conectados, pues nos vamos a quedar hasta esta parte. Recuerden que esto lo voy a repetir el día jueves, pero ya en una pequeña pastilla, una pequeña cápsula. No me voy a extender demasiado porque esto ya lo vimos el día de hoy. Y el que estuvo, estuvo, y el que no, pues de malas. No hay nada que hacer. Sin más que decir, pues jóvenes, nos vamos a quedar hasta esta parte. Vamos a quedar hasta esta parte sin ningún tipo de inconveniente, pues si no hay más preguntas de parte de ustedes, pues les agradezco su atención, su asistencia, y nos vemos aquí la siguiente clase, que es el día jueves. Vamos a tener esto de aquí. Yo les voy a pasar, si puedo les paso el documento que tengo aquí, o lo que tengo aquí copiado en un documento. Pero lo único que tienen que ampliar es lo que es los algoritmos de entrenamiento, retropropagación y descenso del gradiente. Como recomendación, lean e investiguen qué significa gradiente, cuáles son los ámbitos de aplicación, porque es un concepto matemático que usted lo debe tener claro para saber qué es lo que hace en su modelo. Bien, jóvenes, igual todo esto yo le voy a dejar escrito en el taller, que se lo publico en un rato, y lo presentan y lo revisamos la siguiente semana, el día jueves, que nos toca 1 hora, y podemos dedicarnos al tema de cómo es de full teoría. Muchas gracias por su asistencia, jóvenes. Gracias, y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana.